El silencio y la palabra han sido ancestralmente las armas de nuestras comunidades indígenas. Y día a día, con las actitudes gubernamentales, se les quiere llevar a la desaparición completa de nuestro territorio. Hace 6 años, esta familia de cancuamos fue desplazada por los grupos paramilitares de la Sierra Nevada de Santa Marta. Desde entonces, mientras tejen el chipire para sus mochilas, rememoran los colores, sabores, olores y sonidos de su añorada tierra. Son tantas cosas, los vecinos, que la costumbre es, se pone una vecina allá, la otra acá, a hilar, a charlar. Esos son muchos recuerdos lo que le trae a uno el ponernos en esta actividad. Puntada a puntada, nuestros indígenas han escrito su historia. Una historia que muchos ignoramos y que no hemos aprendido a leer. En cada puntada que tú dejas, que das un mensaje. Sobre todo cuando es aquella que está destinada para aquellos que conocen de la tradición. Yo ahí conservo un mundo, yo ahí conservo una tradición, yo ahí conservo a mis mayores, yo ahí conservo la palabra, ¿sí? Distinta a la que de pronto ahora estoy tejiendo aquí, que es para comercializarla, que me la paguen de pronto mal paga, pero tengo que hacerlo porque tengo que seguir subsistiendo. Cada nudo que va formando el tejido representa la unión de esta familia cancuama, que a pesar de la distancia, se niega a dejar morir la tradición y las raíces de sus tierras. Lástima que nosotros como comunidad indígena perdimos muchas de nuestras tradiciones, pero yo creo que en cada uno de los colombianos hay un poquito de... hay un indiecito ahí que cada uno debemos conservar, aunque muchos lo neguemos. Tierra, trabajo, salud, educación y libertad fueron las plegarias de nuestros indígenas hace más de 500 años. Hoy, sus peticiones son las mismas. Yo pienso que la justicia hay que entenderla desde varios puntos de vista. No esa que es con el rejo, sino con la palabra. Que se sienten en las montañas, que se sienten a la orilla de los ríos, que se sienten a la orilla del árbol con los mayores, para que sepan cómo es la justicia de nosotros. Cuando entiendan la verdadera justicia, entonces tendremos un país digno. A pesar de las circunstancias, los indígenas siguen resistiendo de manera pacífica, con un discurso ejemplar basado en el respeto, que les ha dado réditos ante el país. Sobre el territorio se desarrolla su organización y hay que ver que están peleando de una manera muy sólida, digamos. Los del Cauca han comenzado a dar el ejemplo, ¿no es cierto?, a las demás comunidades. Han organizado una guardia indígena. El 27 de julio del presente año, el relator especial de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, James Anaya, en su visita a Colombia concluyó que la situación de derechos humanos de los indígenas en Colombia es grave, crítica y profundamente preocupante. Han habido algunos pasos tomados por el gobierno para atender la situación en los últimos años, pero la situación sigue siendo hasta ahora bastante preocupante. Resalta las sentencias de la Corte Constitucional que han favorecido a los pueblos indígenas, lo que constituye una jurisprudencia ejemplar en el mundo. Sin embargo, con relación al conflicto armado, el relator especial nota con extrema preocupación que los grupos armados ilegales, en especial las FARC-EP, parecen desconocer por completo los estándares de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. La mayoría de los homicidios se deben a los grupos armados irregulares, o como llaman aquí, ilegales, en particular la FARC-EP. También preocupa el elevado número de violaciones de derechos humanos por miembros de la fuerza pública y que siguen sin ser resueltos varios casos con víctimas indígenas. Nosotros somos conscientes que no lo vamos a resolver todo de la noche a la mañana, pero si hay voluntad podemos avanzar. Y por eso hemos venido planteando al Estado colombiano que concertemos una política de Estado para pueblos indígenas. Algún avance ha habido, pero luego se estanca el proceso. Ahora nos preocupa que, habiendo tanto derecho reconocido en la Constitución, que el Estado colombiano se muestre en todos los escenarios como un Estado muy democrático, que reconoce la diversidad, pero nos preocupa que precisamente cuando salimos a reclamar derechos nos estigmaticen y digan que somos terroristas. Una exigencia persistente de los pueblos indígenas en Colombia es el derecho a la tierra y al territorio. Durante las últimas décadas, el país avanzó en el reconocimiento a los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Sin embargo, aún quedan muchos reclamos territoriales por resolver y compromisos del Estado que no se han cumplido. La historia se repite nuevamente para los pueblos indígenas como en la época de la colonia.
Entidades como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Interior no quisieron pronunciarse al respecto de la grave situación que padecen estas comunidades, lo que deja en evidencia el desinterés de estos organismos de control por el tema. Los colombianos no podemos quitarle a nuestros pueblos indígenas lo que por derecho y herencia les ha pertenecido. Los hijos del jaguar y del yagé llevan en esta tierra más de 500 años como guardianes de la vida. Con ellos camina nuestra prehistoria y nuestra historia, y si desaparecen, no sabremos de dónde venimos. Esto ha sido todo por hoy en Agenda CMI. Nos vemos el próximo sábado con más historias llenas de vida. Buenas noches.